Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy lo que vamos a ver es si vos sos un inversor de largo plazo o, al igual que yo, te considerás un inversor de largo plazo y a la larga no tenés bien en claro si lo sos o no lo sos. ¿Y por qué es importante esto de ser o no ser inversor a largo plazo? Porque cuando vos sos un inversor de corto plazo, sesgo que nos suele pasar a los argentinos, lo que terminás haciendo es tratando de timear al mercado, estrategia que de forma segura te va a ir mal, casi segura, muy probablemente te va a ir mal, y además te morfás un montón de gastos, un montón de comisiones y terminás teniendo una estrategia de inversión ineficiente tributariamente. Porque cuando vos vendés un bien, en general te fajan con impuesto a las ganancias. Cuando realizás una ganancia, te cobran impuestos acá, en otros países, etc. Entonces, parte de una buena estrategia tributaria es invertir a largo plazo, es decir, comprar un bien y no realizar la ganancia por mucho tiempo, así le permitís a esa guita componerse a sí misma. Es decir, que el interés compuesto del primer periodo se vuelva a capital en el periodo número 2 y vuelva a generar un interés, y en el periodo 3 vuelva a generar un interés, y eso, bola de nieve, ya lo hemos visto en otros videos, hace un efecto súper mágico. Así que pregunta para todos, vos, antes de empezar el video, ¿vos te considerás un inversor de largo plazo o de corto plazo? Yo personalmente, lo voy a mostrar acá en pantalla, me siento un inversor de valor y así me percibo, y los libros que tengo acá atrás, si alguno los llega a ver, son, por ejemplo, acá tengo al amigo Charlie Munger, al amigo Warren Buffett, que claramente son los mejores inversores de valor de la historia. Pero, ¿qué dicen mis propios números al respecto de esto? Porque yo, si me considero un inversor de valor, debiera tener números que reflejen un pensamiento largoplacista en principio. ¿Y cómo puedo medir? Y acá lo pongo en pantalla. ¿Cómo puedo medir si estoy invirtiendo a largo plazo o a corto plazo? Agarro el último periodo de tiempo de mi historia, y esto es lo que los invito a hacer a ustedes cuando vean este video, es medir el Portfolio Turnover Ratio, que en castellano sería la rotación de cartera. Es decir, cuánto ustedes rotan el capital entre distintas inversiones. Es un concepto que los fondos miden un montón, y de vuelta, está validado que cuanto más alto es el Portfolio Turnover Ratio, es decir, cuanto más el fondo compra y vende cosas, compra y vende cosas, compra y vende cosas, compra y vende cosas, peor es el retorno, inclusive bruto, antes de comisiones, gastos e impuestos. Y lo que les dije antes, un portfolio que tiene mucho turnover, es decir, que rota mucho, que hoy compras algo y después lo vendés a los 2 días, y después compras otra cosa y después lo vendés, y después compras y después vendés. Bueno, eso te fajan además a impuestos, te fajan a gastos, te fajan a comisiones, pero ya de forma bruta, igual los fondos que más hacen esto, más guita pierden. O sea, o ganan menos guita que los fondos que menos rotan la cartera. ¿Qué es ese Portfolio Turnover Ratio? La rotación de cartera es una medida de la frecuencia con la que compramos o vendemos activos. Lo leo acá tal cual para no fallar a la definición. Se calcula tomando la cantidad total de activos nuevos comprados o vendidos en el periodo, ¿no? El que sea menor, dividido nuestro patrimonio total promedio del año. Entonces esto es para que ustedes lo calculen ustedes mismos, ¿eh? Y esto es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que hacer un Excel, que yo, si quieren, después cuando terminemos de ver toda la parte teórica les muestro cómo calculé esto yo mismo. Pero lo que hacen acá es columna tipo 2012, por ejemplo, si van a medir 10 años como medí yo. 2013, ponen el primer año, 2014, 2015, o sea, 2013 ponen cuánto compraron en total en ese año, de acciones, bonos, propiedades o cripto o lo que fuese, cuánto vendieron en ese año. Toman el menor de compras o ventas. ¿Y por qué es importante esto? Pues, por ejemplo, ustedes en un año podrían haber tenido, no sé, una compra por una propiedad de $100.000 que no la vendieron en el año, la compraron en el año pero no la vendieron en el año, y nada más. Entonces lo único que hicieron fue un 100 contra 0. Entonces van a tomar 0. ¿Está bien? Pues no estuvieron vendiendo para comprar otra cosa. Quizás habían vendido en el periodo anterior o 2 periodos atrás. Dividido nuestro patrimonio total promedio. Para eso van a tener que fijarse cuánto patrimonio tenían el 1 de enero del año y cuánto patrimonio tenían el 31 de diciembre del año. Y cuando hacen esas cuentas llegan al número que es muy fácil de calcular. Es lo que muestro acá. Suma de las compras o ventas del año, el número más chico, dividido el patrimonio total al comienzo más el patrimonio final, dividido 2, que es el promedio de patrimonio en el año, por 100 para que te dé el porcentaje. ¿Está bien? Esta es la forma en la cual pueden calcular año a año cuál fue su Portfolio Turnover Ratio. ¿Y por qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver específicamente. A ver si puedo pasar para adelante. Estoy yendo para atrás, no sé por qué. Turnover Ratios míos
son los siguientes y se los comparto abiertamente. Última década completa de cómo fui invirtiendo. 2013, 0% de turnover. 2014, 0%. 2015, 0%. 2016, 100%. Y ahora les cuento por qué. 2017, 0. 2018, 0. 2019, 7,9%. 2020, 33%. 2021, 35%. 2022, hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, 8,5%, por lo tanto anualizado podría ser 8 y 6, 24, 25% si mantengo el año como viene hasta ahora, pero si no compro ni vendo nada en lo que queda del año, me voy a quedar en 8,5%. O quizás menos porque puedo terminar el año con un patrimonio más alto sin comprar ni vender nada. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de esto? En principio, se las dejo picando a ver qué concluirían. Yo lo que veo es que hay como una diferencia muy grande entre el 2019, 2020, 2021 y 2022 con lo que se sucedía antes. ¿Y por qué? Dato de color que agrega valor a la información que estoy mostrando acá a la izquierda, acá. Es 2013 yo estaba invertido 100% en propiedades. 2014 100% en propiedades. 2015 100% en propiedades. Estos 3 años no vendí ni compré. 2016 100% de turnover. ¿Por qué? Y estaba 100% invertido en propiedades. Porque en el 2016 vendimos las 2 propiedades que teníamos y compramos una. Vendimos 2, compramos una. O sea que la totalidad de mi capital se rotó. Vendí todo lo que tenía y compré otra cosa nueva. 100% de rotación, pero seguía invertido en propiedades. Por eso en el 2017 y 2018, como no toqué las propiedades, la propiedad en ese caso era una sola, quedó de vuelta en 0% de turnover ratio. Y no estaba poniendo guita en bolsa hasta este momento. Lo había hecho antes, 2008, 2009, bla. Pero como es previo a esta década, ni lo estoy considerando. 2019, vendo una propiedad y lo pongo en la bolsa. Por eso acá dice empresas. Y acá hay varias aclaraciones que hay que hacer. Como ven acá el chivo que siempre me pasa en todos los videos, que dice acá de inmobiliarios.com/unirse, que corre para corredores inmobiliarios, porque este canal está dedicado a corredores inmobiliarios que quieren saber también cómo invertir, porque el corredor inmobiliario que le va bien termina teniendo un montón de guita que no sabe qué hacer, y por eso hago videos de vez en cuando de inversión que están dirigidos a igual a inmobiliarios, pero el público en general lo puede consumir. Dicho todo eso, como soy inmobiliario, tenés que ver la frase clásica que dicen acá los amigos Warren Buffett y Charlie Munger, que es: no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo. Voy a terminar este video hablando bien de las propiedades, pero tengan en cuenta que quien está hablando es un corredor inmobiliario, por lo tanto tómenlo con pinzas. Dicho eso, entonces el turnover 2019 7,9%, 2020 33%, perdón, en el 2020 vendí la propiedad, 2019 la puse en venta, 2020 se vendió, por eso en 2020 ya tenía 100% en empresas, en 2019 tenía la propiedad y además tenía guita en empresas. Por eso esa guita que quizá invertí refleja en parte esto del 7,9%. 33% de rotación en el 2020, 35% de rotación en el 2021. Acá ya estaba 100% invertido en empresas. Este 35% es eso de comprar y vender y no quedarme fijo en, por ejemplo, un ETF que siga en S&P 500. Si no saben a qué me estoy refiriendo, me lo dicen en los comentarios. Por no hacer eso y estar cambiando de estrategia de inversión, al menos con parte de la plata del patrimonio total, termino teniendo un 35% de turnover ratio. Entonces, cuando calculo, en base a todos estos números que les acabo de mostrar, el turnover ratio, es decir, la tasa de rotación promedio anual de la última década entera, es 18%. Y lo interesante es lo que dice acá, que estoy marcando con este cursor espectacular, que es que la tenencia promedio de un turnover ratio del 18% involucra que cada activo vos lo tuviste en tu patrimonio 5 años y medio. ¿Se entiende esto? Y esto es fácil, lo estoy haciendo acá en la calculadora, pero no sé si lo ven acá. Lo único que tienen que hacer es 1 dividido ese porcentaje. ¿Por qué? Por la fórmula anterior sale de lógica que 1 dividido 0,18 te da 5,5 más o menos, que te da 5 años y medio de lo que tenés en promedio cada activo en tu patrimonio. Y acá hay algo interesante, vos podés empezar a ver, dependiendo de la tasa de rotación, y esto lo podés llevar al plano personal, vos mismo, a un fondo o a alguien a quien admiras que estás viendo algún video de YouTube, y hay que ver si es un timbero o un inversor de corto plazo o un inversor de largo plazo, y ahora voy a definir las 3 categorías.
Pero si vos tenés una tasa de rotación anual promedio del 5%, baja, quiere decir que la tenencia promedio de cada uno de los activos que vos tenés en tu patrimonio es de 20 años. Súper bien. Ahí sos, sin lugar a dudas, un inversor de largo plazo. Si la tasa de rotación anual promedio es del 10%, 1 dividido 0,10 te da 10 años. La tenencia promedio de cada activo en tu patrimonio es de 10 años. Acá pareciera ser también que en 10 años de posesión promedio de cada activo nos vamos a poner todos de acuerdo en que sos un inversor de largo plazo. Sin embargo, acá en la segunda parte ya entra más el debate, que es si vos tenés una tasa de rotación anual promedio del 25%, por lo tanto la tenencia promedio tuya es de 4 años. ¿Sos un inversor de largo plazo? Y si es del 50% y solamente 2 años mantenés cada activo en tu patrimonio, pareciera ser ya de 2 años, casi que todos nos pondríamos de acuerdo que es de corto plazo. Ya la situación dramática, que mucha gente está en esta situación dramática, es tener una tasa de rotación anual promedio del 100%, por muchos años, ¿no? Un año porque quizás vos estás fijo en propiedades, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y una vez cada 8 años, ¡pum!, ves el momento para reemplazar las propiedades por otra propiedad, entonces tenés 100% ese año, pero sin embargo todos los otros 7 años anteriores estabas en 0. Está bien, pero si vos estás en una tasa de rotación anual promedio del 100%, quiere decir que rotas, por la lógica del número, quiere decir que en un año, 12 meses, rotás la totalidad de tu patrimonio. Es decir, vendés todo tu patrimonio y comprás activos nuevos por completo. Está bien, entonces yo categoricé esto en una categoría que ustedes pueden discutirla, pero más o menos la línea quizá está en discusión, pero los números del medio probablemente nos ponemos todos de acuerdo. Para mí, sin lugar a dudas, si vos tenés de tenencia promedio 10 años o más, sos un inversor de largo plazo. Entonces, si vuelvo atrás, y ahora vamos a volver a eso, no se me ponga nervioso, mi tasa de rotación anual promedio es del 18%. Por lo tanto, como estoy por arriba del 10% de tasa de rotación, quiere decir que tengo en promedio 5, ya lo vimos, 5 años y pico cada activo en mi patrimonio, cuando considero que mínimo 10 años es invertir a largo plazo. Por lo tanto, para sorpresa mía, no tanto porque yo me fui dando cuenta cómo cambiaba de opinión diversas veces y trataba de timear al mercado en ciertas cosas, que a veces me salió bien y a veces no tanto, pero con 5 años y pico estoy como en esta línea de, 5 años, ¿es invertir a largo plazo o es corto plazo? 4 años sin lugar a dudas es corto plazo, 2 años sin lugar a dudas es corto plazo, y después hay algo interesante. Para mí, cuando estás en una tasa de rotación anual promedio del 75% o más, como vemos acá abajo, ya estás en categoría timba. Ya no estás en categoría inversión. O sea, la línea esta es lo que divide inversión, un juego de esperanza matemática positiva, de timba, un juego de esperanza matemática negativa. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos agarras a todos los fondos y a todos los inversores que tuvieron tasas de rotación anual promedio súper altas, vas a ver que es una anomalía estadística total la persona que gana plata. Que gana plata de verdad, o sea que supera al benchmark contra el cual se tiene que medir, que por ejemplo, si estás invirtiendo 100% en empresas yankees, el benchmark puede ser el S&P 500, el Russell 2000 o cualquier índice que represente algo parecido a lo que vos estás invirtiendo. Si vos rotás tu cartera todos los años, no sos un inversor, sos un timbero que se está dibujando inversor. ¿Está bien? Porque todos los años estás cambiando por completo en qué empresa invertís. Imagínatelo como un empresario, y esta es la lógica. Si yo estoy acá en de inmobiliarios, tratando de construir de inmobiliarios, una red inmobiliaria que apalanque a corredores inmobiliarios para que vendan más y sean más eficientes, y estoy 6 meses haciendo esto, y a los 6 meses me aburro, creo que no va a funcionar, y me pongo 9 meses a hacer otro proyecto, y después 9 meses a hacer otro proyecto, y después un año a hacer otro proyecto. Soy un timbero, no soy un empresario. Un empresario está invirtiendo en el largo plazo, siempre en la misma empresa, en el mismo proyecto, que no quiere decir que no vaya la empresa mutando, tipo de Lean Startup. Probar a costo bajo y en tiempos rápidos para poder avanzar con una cultura de experimentación. Pero eso no quiere decir que hoy estoy yendo para allá, mañana hago otra cosa totalmente diferente, mañana otra cosa totalmente diferente. Hoy compras acciones de Coca-Cola, pues te parece una gran empresa, y a los 9 meses vendés Coca-Cola y compras, no sé, Kraft, pues te parece una gran empresa. A los 6 meses vendés todo Kraft y compras Alibaba, pues te parece que está barato. Pero a los 6 meses vendés Alibaba por completo y compras un índice que sigue, no sé, a las empresas de valor de no sé qué, consiguiendo un factor investing falopa. Bueno, ahí estás timbeando. Entonces, para mí, una gran aspiración del inversor debiera ser reducir la tasa de rotación anual promedio. Y de esto no he visto ningún video hablando en YouTube de este tema, y me parece súper interesante.
también para los corredores inmobiliarios, que el negocio no está en comprar propiedades, venderla, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, porque te van a fajar de todos lados con gastos, comisiones e impuestos. Cuando si por otro lado vos compras una propiedad para tenerla 10 años en cartera, o al menos 6, o algo así, y tenés exención total de bienes personales, exención total de impuesto a las ganancias y otras exenciones gloriosas, porque es tu vivienda única de ocupación permanente, por ejemplo, bueno, ahí claramente vas a estar haciendo un juego de largo plazo donde vas a tender a ganar, me parece a mí. Y acá hay algo interesante, y voy a ir para adelante en un par de cositas. Bueno, esto es lo que yo ponía es, ¿qué considerás vos largo plazo? Esto va a depender de tu postura frente a lo que vos consideras largo plazo. Para mí, por ejemplo, yo estoy en 5 años, por eso le puse el tildecito acá, más o menos en un turnover del 20%, más o menos. Esto es debatible si es largo plazo, ahí estoy yo. Claramente 2 años es corto plazo, vamos a estar todos de acuerdo, un turnover menor, o sea, mayor, digo, un periodo, o sea, esto que veíamos antes, perdón que la estoy enquilombando, esto, 5%, 20 años, 10%, 10 años, 25%, 4 años, 50%, 2 años, entonces acá, si es por ejemplo 75% va a ser menos de 2 años, si es 100% va a ser 1 año, si es 200%, 6 meses, entonces menos de 2 años y ahí vas haciendo, pim, 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 pim. 10 años, 10% de turnover, 20 años, 5% de turnover. 10 y 20 creo que todos estaríamos de acuerdo que es largo plazo. 2 años, creo que todos estaríamos de acuerdo que es corto plazo. Sin embargo, van a ver a un montón de gente que dice ser inversora de largo plazo, que está analizando empresas y no timbeando en base a precios. Es decir, en teoría es análisis fundamental y no análisis técnico, que tienen turnover ratios del 75%. No puede ser. Algo no cierra. Entonces es súper interesante y definan ustedes su propio concepto de largo plazo para, en base al concepto de largo plazo, definir su propio turnover ratio y en base a eso definir, mantenerse firme en ciertas inversiones. Y acá viene lo de, no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo, pero la magia de invertir en propiedades es que te nudgea, es decir, te empuja, es un pequeño sesgo a que vos decidas de cierta forma sin que lo tengas que decidir, te nudgea a tener un turnover bajo y en consecuencia a invertir a largo plazo. Esto es algo que en general creo que no se dice, pero que está buenísimo. Si ya está validado que invertir a largo plazo te ahorra comisiones, gastos e impuestos. Y además está validado por otro lado que los que invierten a largo plazo tienen rentas brutas antes de gastos e impuestos, comisiones más altas que los otros. Entonces es deseable invertir a largo plazo. Si es deseable invertir a largo plazo, debiéramos elegir inversiones que nos nudgeen a tener un turnover bajo. Y acá dice lo que ya dijimos en el resto de la presentación, que es evitar el impulso de querer timear al mercado al invertir a largo plazo en propiedades. Y invertir en propiedades, como son procesos lentos y costosos al principio, en el momento en que las haces, te motivan a no vender la propiedad a los 3 meses, a los 6 meses, al año o a los 2 años. Probablemente, como me termina pasando a mí, tengas una tenencia promedio de 5 años, 8 años, 10 años, si sos más capo, y ahí vas a tender al largo plazo. Y esto de tender al largo plazo y tender al rendimiento positivo, no quiere decir que vas a ganar plata sí o sí. Te puede agarrar un periodo nefasto de 10 años, pero vas a, en distintos periodos, lo más probable es que gane guita. ¿Está bien? Y acá, sobre este punto que acá dice, evitas el impulso de querer timear al mercado, quería agregar 2 o 3 pavaditas que quizás sirven. Y que, por ejemplo, esto es la evolución del S&P en periodo súper largo de tiempo, pues este gráfico comienza en 1926, hace más o menos 100 años, y vieron que nosotros en muchos videos decimos que si vos invertís en el S&P, es decir, en una cartera diversificada de acciones de empresas estadounidenses, vas a tender al 10% anual, 6,6% neto, anual en periodos largos de tiempo, y son periodos de 20 años al menos. Sin embargo, ese 10% anual es medio engañoso. Y yo lo digo muchas veces y como sé que no se termina de comprender qué significa, porque el 10% es el 10%, pero sin embargo hay que analizarlo de esta forma, que lo vamos a ver en 2 super gráficos súper simples para que se lleven una idea general de qué quiero decir con esto. Y es lo siguiente, los azulcitos son los bull markets, es decir, cuando sube el mercado. Los amarillitos son los bear markets, cuando baja el mercado. Como ven, el promedio, por ejemplo, estos 3 años y pico de 1926 al 29 es 34% anual. Sin embargo, estos 2.8 años de la baja acá, de la peor crisis de la historia, de la crisis del 30, son 2.8 años que bajó 83% compuesto y 40 y pico % por año.
Entonces hay que bancarse esta malaria fulminante para llegar al 10% anual promedio. Y después, por ejemplo, miren este periodo, en los 50 y principios de los 60, 15 años aproximadamente, al 16% anual promedio. Lo mismo acá, fines de los 70, comienzo de los 80, 12 años, 18% anual promedio. 3 meses miserables ahí de 29% de baja. Y después el bull market más delirante, el de los 90, que termina con la estallido de las burbujas.com, que es 19% anual. Y después 2 años que bajó 24% por año. Y esto yo ya lo dije varias veces, por ejemplo acá, otra que dice la de subprime. 41% por año, 1.3 años, por lo tanto bajó 50.9%. Y acá lo que ya he dicho más de una vez es que yo tengo amigos que saben más que yo, pero que sin embargo, cuando sus inversiones bajan 20% o 25%, tienen el impulso irrefrenable que no pueden detener de vender. Y yo cuando mi posición baja 25%, tengo el impulso de comprar más, no de vender. ¿Por qué? Porque veo esto, el largo plazo. Si yo acá hubiera estado invertido y baja 50%, claramente no hubiera encontrado el piso, porque timear el mercado es imposible, y comprado justo cuando está 50,9% abajo, pero probablemente cuando estaba 30% abajo hubiera comprado, cuando estaba 40% abajo hubiera comprado de vuelta, cuando estaba 50% abajo hubiera comprado de vuelta. Y ahí haces un gran negocio. En cambio, lo que hace la gente común, y común no tiene nada que ver con cuánto conocimiento técnico tengas, sino cuánto cagazo sientas en la piel, es que cuando baja 20% tu inversión, tendés a vender en vez de a querer comprar. Y eso es lo que pasa hoy con el real estate en Buenos Aires. Todo el mundo quiere vender cuando es el peor momento para vender y el mejor momento para comprar. Pareciera ser. Y de vuelta, en cada uno de estos bear markets, en cada uno de estos cositos amarillitos, y se puede hacer una analogía en Argentina, pero no hay información tan perfecta, en cada uno de estos momentos, toda la información era deprimente, la situación era catastrófica, y había razones fundamentales, verdaderas, por las cuales las empresas valían cada vez menos. Entonces, comprar en esos momentos en que todo parece catastrófico es difícil. No es tipo ver un grafiquito así. Es tipo, el mundo está en guerra y hay que comprar activos, no venderlos. Bueno, eso es una posición psicológica, es inteligencia emocional, no es inteligencia racional de entender cómo funciona esto. Y acá hay otro gráfico súper interesante que, perdonen que está un poquito pixelado, pero no lo encontré en mejor calidad. Si alguien lo tiene me lo pasa, lo escucho en el chat, que ahora lo voy a ver cuando deje de compartir esta pantalla. Y acá lo que vemos es algo súper interesante, que en este gráfico, ven que yo muestro acá y parece como que esto es una felicidad, 18,5% anual, 19% anual, 17,1% anual, y parece como fácil hasta de estar en esta ola de todo sube, alegría, pipi, piri, pipi. Bueno, no es tan alegría, porque acá vemos, por ejemplo, desde el año 2000 hasta la actualidad, vemos cómo el rendimiento del año, o sea, cómo termina el full year return, es decir, cuando llega el 31 de diciembre, por ejemplo, 2009, cuando llegó el 31 de diciembre, el S&P había rendido 28% anual, 28% arriba. Sin embargo, en un momento del año 2019, se estuvo 27% abajo. ¿Se entiende este gráfico? Por ejemplo, en el 2011, que parece que empataste y estaba 2% arriba nada más el año, cuando llegué al 31 de diciembre terminaste 2% arriba, en un momento del 2011 se estuvo 18% abajo. ¿Está bien? Entonces lo que acabo de decir yo de, por ejemplo, y esto yo lo vi en... Perdón, voy a ver si puedo achicar mi cara acá, a ver si podemos ver un poquito. Ah, no. Porque lo hice espectacular para que, no sé, para que la presentación se vea un poquito mejor. Pero ponele, este es... Se los marco acá, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, miren este 2018. Acá estaba casi 20% abajo. La gente esta, que me referí antes, de cuando baja 20% de la bolsa, sale a vender, hubiera vendido acá y se hubiera perdido después un bull market tremendo. O sea, porque miren esto, este año que le siguió, un delirio. Inclusive este año que terminó 31% arriba, hay un momento en el cual estuvo 6% abajo. Entonces la volatilidad de la renta al invertir en empresas que son líquidas y como cotizan segundo a segundo, y eso a mí me divierte, pero como cotizan segundo a segundo, y por eso tengo acá de fondo Bloomberg siempre, que también es una mala tendencia, porque
Esto quizás hace que mi turnover aumente de 10, que es lo que sería naturalmente. Como lo tengo todo el tiempo acá, quizás aumenta al 30, como está ahora. Pero digo, es la volatilidad mucho más terrible de lo que se ve en un gráfico cerradito. Porque en un gráfico cerradito de año a año, vos verías, fíjense en este gráfico, solo las líneas verdecitas. Por ejemplo, si vos en el 2009 empezabas a invertir, hubieras dicho, pero mirá qué fácil que es invertir en bolsa. Un año ganás el 28, otro el 15, otro el 2, otro el 16, otro el 32, otro el 13, otro el 1, otro el 2, otro el 21. Un año perdés 4, no es nada, no pasa nada. Otro ganás el 31, una locura, espectáculo. Sin embargo, en cada uno de esos años hubo momentos en que estuvo bastante el intra-year decline bastante abajo. Y esto es otro tema que si ustedes invierten en vez de en el mercado en general, como el invertir por ejemplo en el SPY, que es un ETF que sigue en el S&P 500, invierten en empresas particulares como estoy haciendo yo hoy, van a tener una volatilidad muchísimo más alta. Y por otro lado, después puedo mostrar un gráfico, ahora no, pero en otro video, de cómo en años donde sube, por ejemplo, el S&P 500, quizás sube porque el market cap de ciertas empresas se hizo bola de nieve gigantesco. Sin embargo, quizá un porcentaje muy alto de las empresas individuales bajó. Entonces, años, por ejemplo, como 2011, donde subió el 2% el S&P, quizá vos tenés, no sé, hay que verlo, pero quizá tenés 60% de las empresas que bajaron de market cap. Entonces, quizá vos tenías 5 empresas nada más, pues tenías ahí huevos u ovarios para decir, bueno, me concentro mi capital en 5 empresas porque confío en esas 5 empresas. Bueno, y quizás bajaban las 5 a lo loco y encima con una volatilidad descontrolada que tenés que tener mucha fortaleza mental para bancarte ese roller coaster. En cambio, invirtiendo en propiedades, vos no tenés ese roller coaster, no tenés esa montaña rusa. ¿Por qué? Porque al invertir en propiedades, vos no tenés segundo a segundo cuánto vale la propiedad. E inclusive en un periodo bajista como el actual, al menos en Buenos Aires, donde vamos 4 años ya de baja de precios. ¿Por qué? Porque la baja de precios comenzó en marzo del 2018 con la primer gran devaluación del gobierno de Macri. Y esta es la primera vez en toda la historia de las propiedades en Argentina que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 4 años de baja. No había pasado nunca, jamás. Lo que había pasado antes siempre habían sido crisis fulminantes de 1 o 2 años de baja fulminante de precio, pumba, golpe acá en la nuca, pim, se caía el mercado contra el piso y se le rompía la nariz contra el suelo y después se levantaba y empezaba inmediatamente un bull market de 10-15 años de subida de precios. Esta es la primera vez en toda la historia y esto también es interesante, que es, hay cosas para aprender de la historia, pero la historia nunca se repite tal cual. Sin embargo, es un terrible sesgo pensar que que el paradigma de cómo funcionan las cosas cambia todo el tiempo. Algunos paradigmas cambian, pero no todo el tiempo. Y por otro lado, el pasado no predice el futuro. Pero sin embargo, lo mejor que tenemos para analizar lo que puede llegar a pasar o no pasar. Así que acá hay varias conclusiones. Tratemos de ir a un turnover ratio, una tasa de rotación baja, que va a querer decir que estás invirtiendo a largo plazo. Y si estás invirtiendo a largo plazo, la estadística dice que vas a tener una probabilidad más alta de ganar guita y además te vas a ahorrar gastos, comisiones e impuestos. Y una forma de lograr eso es invertir en propiedades. Y no lo digo porque soy corredor inmobiliario. Pero sin embargo, igual fíjense que yo no puedo superar mi propio sesgo y ya he vendido hace varios años todas mis propiedades y tengo todo en empresas y ahora estoy viendo nuevamente con alegres ojos a las propiedades. Y de vuelta, cuando yo en el 2019 puse en venta mi única propiedad, que antes había reemplazado 2 por 1, como les dije antes, y lo decía públicamente, también me bardeaban mis colegas, me decían, no puedes decir esto, no, representás mal a la profesión. Bueno, ellos estaban diciendo que las propiedades subían para siempre, yo estaba vendiendo mis propiedades y contando cómo la vendía. Y bueno, 2019, 2020, 2021, 2022, desde que puse en venta esa propiedad, son 3 años de baja consecutiva de precios. Así que qué sé yo lo que va a pasar. Y esto es casi un video contradictorio. Pues estoy diciendo que hay que tratar de evitar al invertir en largo plazo timear el mercado. Sin embargo, uno puede darse cuenta sin timear al mercado si un activo está barato o está caro. Y después yo puedo comprar un activo barato hoy en Argentina, que está todo barato. Empresas, propiedades, bonos. Los bonos de Argentina cotizan igual que los bonos de Ucrania. Gente. O sea, Argentina está muy barata.
Entonces, hoy solamente puedo ver que está todo muy barato. Por lo que acabo de decir. Si las propiedades valen, no sé, un 4 ambiente con dependencia, en el barrio históricamente más aristocrático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vale $200.000, que no existe. Esto es muy barato. ¿Van a bajar? Pareciera ser que sí, porque hay 1.000.000 de razones para que las propiedades continúen su tendencia bajista. Sin embargo, lo único que puedo saber hoy es que las propiedades en Buenos Aires están baratas. Lo único que puedo saber hoy, o sea, los bonos argentinos, ¿van a subir o van a bajar? Y probablemente sigan bajando o sigan ahí en el letargo de la tristeza. Pero sin embargo están baratos. Las acciones que representan pedacitos chiquititos de empresas. De cualquier empresa. De una gigantesca que cotiza en Estados Unidos y en Buenos Aires. O de una medio pelar que cotiza solo en Buenos Aires. Habana, por ejemplo. Está recontra barato. Vale chau chipalito toda la empresa Habana. Bueno, qué sé yo. No sé si va a bajar, subir, si va a quebrar y va a desaparecer, pero está barata hoy, es lo único que podemos saber. Entonces ahí parece como que es contradictorio, pero no estoy tratando de timear al mercado. Solamente estoy concentrándome si algo está barato o caro. Así que bueno, pongámosle no pilas. Este video creo que haría algo de valor si están en YouTube. Like y suscribirse.